Estimada profe Diana, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Vale, profe Camilo, bienvenido. Les cuento a todos que el profe Camilo hace parte de esta nómina de expertos de Asturias. Él es economista, es el investigador y es especialista en desarrollo y políticas públicas. Combina la dirección académica en nuestra institución con la docencia internacional en el Instituto Europeo de Posgrados. El profe Camilo cuenta con un doctorado en Administración y Desarrollo y una destacada trayectoria en temas de análisis del entorno económico y formulación de políticas de inclusión social. A ustedes, a las personas que se van conectando en el transcurso del desarrollo de nuestra AAA, bienvenidos. Recuerden que esta es un espacio formativo certificado y que en el transcurso de la intervención del profesor Camilo estaremos en el chat compartiendo el link del formulario para que ustedes reciban el certificado de haber estado hoy aquí con nosotros en nuestra AAA del 10 de agosto. Profe Camilo, el auditorio es suyo, bienvenido y aquí quedó para todo lo logístico. Un gusto muy especial poder estar con ustedes en este espacio, un espacio de reflexión sobre diferentes indicadores de corte macroeconómico, sobre todo algunas macromagnitudes que tenemos en nuestro país de acuerdo a estadísticas oficiales, y yo creo que ese va a ser el componente principal que vamos a desarrollar en esta sesión AAA. Vamos a hablar sobre nuestra economía nacional, particularmente si hay algún tipo de señal de crecimiento, empleo, y pues a partir de ello, cómo podemos tomar decisiones informadas a través de estos indicadores, ¿no? Desde esa perspectiva, compartirles que la economía del país, pues de una u otra manera, lo revisaba con estudiantes de diferentes programas académicos y les quiero decir que nosotros tenemos a nivel global uno de los mejores institutos de estadística. Estamos viendo páginas como la de Brasil, la de Japón, y algunos de estos institutos nacionales de estadística pues tienen una información rezagada y estoy hablando de que tienen información 2022, 2023. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que la medición del entorno macroeconómico para ellos no siempre es tan sencilla como nosotros lo hemos venido realizando en nuestro país, ¿no? Donde tenemos de pronto un rezago de información en la mayoría de los indicadores en términos macroeconómicos de pronto de un trimestre, máximo un semestre, ¿cierto? Pero pues a nivel global esto es un valor agregado respecto a esos otros institutos de estadística. Y eso claramente pues nos permite aprovechar esta información que vamos a visualizar para la toma de decisiones que sea cada vez más asertiva y pertinente. Entonces aquí vamos a ver indicadores como Producto Interno Bruto, inflación, indicadores de empleo, entre otros elementos. Desde esa perspectiva, compartirles que más o menos durante los últimos 20 años, me atrevo a decir, en promedio, el crecimiento económico del país se mide a través del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto ha tenido un promedio de crecimiento en estos últimos 20 años del 2,3%, perdón, del 3%. En este año y en este gobierno que ha cerrado, pues no hemos logrado tener un promedio anual superior al 3%. De hecho, la proyección que realiza es el Fondo Monetario Internacional nos dice que muy probablemente en el mejor de los escenarios el crecimiento sea del 2,3%. ¿Sí? Tenemos una inflación del 5,6%, que en esto también vamos a ver la relevancia que tienen diferentes instituciones a nivel nacional, como el Banco de la República, y el índice de informalidad, pues también está elevado, 54,7% de la población ocupada. Entonces, vamos a empezar a discriminar cada uno de estos datos, ver qué está pasando en los diferentes sectores económicos
para entenderlo de una mejor manera y a partir de ello, pues procurar hacer un ejercicio prospectivo. Lo primero, la producción como un mecanismo de entender el nivel de calidad de vida de un país, ¿cierto? Entonces, en la medida en la cual yo, como país, incremento mi producción, pues teóricamente esto se traduce en un mayor nivel de salarios. Cuando las personas tienen un mayor nivel de salarios, incrementan su nivel de consumo, ¿cierto? Supongamos ustedes están en temporada de, digamos, no tienen trabajo, no tenemos trabajo, llega la temporada de diciembre, en la temporada de diciembre nos contratan, esto hace que incremente nuestro nivel de salario y por ende nuestro nivel de consumo, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, pues sin trabajo yo no iba a cine, ahora puedo ir una o dos veces al mes, ¿cierto? Dependiendo, pues, qué tanto me guste las películas que hay en cartelera. O puedo ir a otro tipo de elementos como un stand comedy, una obra de teatro, bueno, entre otros elementos. Entonces, cuando incrementa mi salario, incrementa mi consumo, por ejemplo, en términos culturales, y esto aporta a mejorar mi calidad de vida. Pero no solamente ello, ¿cierto? En el tema, por ejemplo, de la salud, ¿no? Entonces yo antes tenía, por ejemplo, el plan de medicina básico, donde ustedes saben que si uno va al médico y pues le va súper bien en una urgencia, pues más o menos lo atienden en un día, ¿no? Esto realmente pues no es tan rápido, nuestro sistema de salud pues se ha visto últimamente muy afectado, esperemos que esta solución pues pueda ir mejorando, pero sin lugar a dudas, las filas y las demoras pues es algo desafortunadamente habitual. Entonces, con un mejor salario, pues yo digo, bueno, voy a pagar la mensualidad o la anualidad de la medicina prepagada, cosa tal de que pues yo pueda llamar a un médico, ¿cierto? Cuando me siento mal, él puede ir a mi casa, no tengo que hacer filas, no tengo que hacer esas, pues, esperas tan prolongadas. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo lo vemos? Mejoró mi salario, mejoró mi consumo, en este caso en salud. Y cuando mejora también el tema de salud, pues mejora por ende mi calidad de vida, ¿no? En el tema de educación, entonces, supongamos ya me gradué, quiero realizar, no sé, una especialización, una maestría, entonces pues ya teniendo un trabajo, pues va a ser más fácil para mí poderlo costear, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos estos ejemplos como lo dicen muy coloquialmente, todos los caminos conducen a Roma. eh, en la medida en que incrementa la producción, se generan nuevos puestos de trabajo, esto me da un mejor salario, que incrementa el consumo pues en los diferentes patrones de gasto y por ende pues este consumo en educación, salud, cultura, deporte, bueno, cada una de las aristas que ustedes saben que nosotros consumimos el día a día, pues nos conlleva desde la lógica ortodoxa, ¿cierto? Desde las escuelas de pensamiento económico clásicas, a tener un mejor nivel de calidad de vida, ¿no? Eso pues desde una lógica ortodoxa, desde una lógica más contemporánea, más reciente, más heterodoxa, pues hablamos de otras variables, pero por ahora nos vamos a ir con esta. Y en ese orden de ideas, por eso todos los países pues se preocupan por tener un mayor nivel de producción, ¿sí? Esa es la carrera que tiene, por ejemplo, China con Estados Unidos, donde dice, no, mi Producto Interno Bruto fue mayor que el suyo, porque pues de esta manera yo estoy demostrando que la calidad de vida que tienen mis habitantes desde ese enfoque ortodoxo y monetario, pues es mayor. Profe, las soluciones que usted está dando ahora mismo, casi no la entiendo. Si me la puede otra vez repetir. Claro, con mucho gusto. No es una solución, es una forma como se mide la calidad de vida en un país. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, tú mides la calidad de vida en un país a través de la producción. Si tú produces más, puedes contratar a más personas, estas pueden tener un mejor salario, ese salario lo van a utilizar en el consumo de educación, de salud, de deporte, de cultura,
y pues como pueden acceder de una mejor manera a esos bienes y a esos servicios, tienen un mayor nivel de calidad de vida. ¿Sí, sí quedó más claro con ello? Sí, profe, muchas gracias. Listo, con el mayor de los gustos. Entonces, en ese orden de ideas, el Producto Interno Bruto se mide con unas variables que son muy sencillas, ¿cierto? Pero muy importantes. Entonces, la producción de un país tiene en cuenta el consumo de los hogares, o sea, todo lo que compramos en nuestras diferentes casas como productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, productos de aseo, los alimentos, el vestuario, bueno, todos los productos que nosotros compramos en la cotidianidad, ¿sí? Eso tiene en cuenta para medir el Producto Interno Bruto, más la inversión extranjera, esto es clave, ¿cierto? La inversión que realizan en nuestro país, que eso sin lugar a dudas repercute en que haya mayor productividad. Si yo llego de Estados Unidos y pongo una franquicia aquí en Colombia, pues voy a incrementar la producción, ¿no? Entonces la inversión extranjera es importante. Yo pongo una cadena de restaurantes, imagínense que yo fuese un estadounidense y pongo una cadena de restaurantes aquí en Colombia, pues voy a incrementar la producción. Entonces, por eso se tiene en cuenta esa inversión extranjera. ¿Listo? El gasto del gobierno, que pues está enrutado al gasto, por ejemplo, en salud, en educación, en recreación y deporte, en vías, en diferentes elementos. Y a esto le sumamos las exportaciones netas, que es la resta entre lo que importamos menos lo que exportamos, ¿sí? Entonces, para nuestro Producto Interno Bruto de Colombia, normalmente nos suma el consumo, la inversión extranjera, el gasto del gobierno, pero en vez de sumarnos, nos resta estas exportaciones netas que son X menos M. ¿Por qué? Porque en nuestra balanza comercial, nosotros normalmente importamos, o sea, traemos más productos de los que nosotros exportamos. Entonces, eso hace que nuestra balanza comercial sea negativa o deficitaria, ¿sí? Entonces, hay diferentes proyecciones de crecimiento. Como les decía, el Fondo Monetario Internacional habla de una proyección de crecimiento del 2,3%, entre el 2 y el 2,3%. Nuestra economía normalmente ha tenido un promedio de Producto Interno Bruto previo a este gobierno que acabamos de pasar del 3%. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues sí hubo un escenario de pandemia, de pospandemia, que tuvo que de una u otra manera afrontar, aunque no se aprovechó pues de la mejor manera posible. Pero cuando nosotros vemos los sectores económicos, que era lo que les quería presentar directamente desde el DANE, pues vemos que uno de los sectores que ha tenido menor crecimiento ha sido el sector de la agricultura, en el cual pues desafortunadamente este gobierno que pasó, pues su plan de desarrollo tenía una apuesta muy grande, ojalá se hubiese materializado, porque uno de los sectores más afectados, de acuerdo a las estadísticas del DANE, fue el sector caficultor. Y el sector caficultor tuvo un decrecimiento cercano al 32%, que esto es supremamente elevado y fuerte. Si bien es cierto, no somos el principal país productor de café en términos de cantidad, sí somos competitivos en términos de calidad. Y pues tener ese coletazo hacia ese sector económico que para nosotros es tan importante, claramente influye en la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. Otro elemento en el cual les quiero compartir que tuvimos un decrecimiento es en el sector de extracción de hidrocarburos, pues esto es coherente con el plan de desarrollo que tenía el gobierno. Y otro sector en el que hubo decrecimiento fue en el sector económico de
la construcción. Muchas licencias de construcción se detuvieron y pues esto no solo afecta al sector inmobiliario, sino a todos esos productores de diferentes bienes y servicios que están detrás, ¿no? Ferreterías, maestros, obreros, bueno, todos los materiales que se generan, pues sí tuvieron un rezago fuerte por este impacto que tuvo el sector, ¿sí? Para darles una radiografía de lo que estuvo pasando en el país hasta la última medición que hemos tenido del Producto Interno Bruto. ¿Qué sector económico creció? La administración pública. Fue el sector que mayor crecimiento tuvo dentro del Producto Interno Bruto. Y aquí compartirles que el PIB no siempre es una medida equitativa para revisar la calidad de vida o ese crecimiento. Me explico. Hay algo que en macroeconomía es muy interesante que se llama el estado estacionario. ¿Sí? La teoría del estado estacionario de Robert Solow. A ver si por aquí el Dani. No, no reaccionó. Entonces, miren, para quienes están tomando de pronto apuntes, quieren profundizar un poco más sobre el tema, aquí les coloco el título de cómo lo pueden encontrar. Y el estado estacionario de Robert Solow nos dice que el Producto Interno Bruto no lo podemos medir de manera proporcional el crecimiento, excúsenme, en todos los países. ¿Por qué? Porque hay unos países que ya han utilizado a plenitud sus factores de producción. Recordemos que los factores de producción son tierra, trabajo, capital y tecnología. Entonces, en el caso de Japón, pues Japón es un país desarrollado, un país que ha utilizado el trabajo, el capital a tope y lo único que le puede aportar e incrementar su crecimiento económico es la tecnología. Entonces, que él tenga un crecimiento muy pequeño en el PIB, ¿sí? Del, no sé, 0,2%, es muy fuerte y no se puede comparar tan fácil con un crecimiento en Colombia de un 2%, ¿sí? Porque ese 0,2% que crece Japón realizando un esfuerzo extra en sus factores de producción. Nosotros como Colombia no, nosotros tenemos la oportunidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no hemos aprovechado todas las tierras, ¿cierto? Miren todo el tema de tierras, de restitución de tierras que se podía aprovechar, utilizar para producir en el país. Entonces tenemos una ventaja enorme respecto a esos países que ya son desarrollados y que están en un estado estacionario. Por eso esta proyección aquí arriba que realiza el Fondo Monetario Internacional, que nos dice que China probablemente crezca un 4,4%, es una cifra descomunal. O sea, es una producción impresionante, porque China también es un país desarrollado, muy cercano a esa teoría de Robert Solow del estado estacionario, o sea, él está usando a tope sus factores de producción y ese 4,4% lo podemos explicar entendiendo que ellos siguen avanzando en términos tecnológicos de una manera impresionante. Miren, yo tengo un amigo, Philippe Bolam, es un francés radicado aquí en Colombia, muy querido, y él me decía que en Francia, siendo un país desarrollado, ellos le están comprando los robots para los procesos de producción a China. ¿Mm? Adivinen cuánto tiempo tienen que esperar para que les lleguen los robots de China a Francia. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, damas y caballeros? Y Philippe Polam, él está trabajando con el gobierno francés, o sea, la información es legítima del dato que les voy a dar. Francia está en la lista de espera de los robots que les está vendiendo China y tiene un tiempo de espera de 2 años. 2 años de la producción. Y si eso es Francia, siendo un país desarrollado, que está recibiendo los rezagos de China, porque el nivel de demanda que están teniendo ahorita de tecnología es impresionante, pues imagínense el caso nuestro,
lo que nos espera en términos de rezago de adquirir ese tipo de tecnología. ¿M? Creo que es un llamado muy fuerte, ¿no? Y esto ya lo voy a ir complementando con diferentes hipótesis que les quiero presentar. Pero, pues sin lugar a dudas, nosotros tenemos, por la falta de uso correcto de tierras, de trabajo, ¿cierto? Porque tenemos todavía un margen elevado de población que no está trabajando, pues un potencial muy grande en términos de crecimiento económico. Entonces sí creo que nos falta pues aún ser más competitivos y generar valor agregado en nuestros procesos de producción en diferentes sectores económicos para poder tener pues una mejor proyección en relación al Producto Interno Bruto y por ende a nuestra calidad de vida como país, ¿cierto? Y creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido, como les digo, desde la apertura económica, y es que nos preocupamos más por tener beneficios en partidas arancelarias que nos permitan enviar productos que realmente preocuparnos por ser competitivos y generar valor agregado desde la cualificación de nuestros trabajadores, desde la adquisición de tecnología, entre otras variables, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo qué más hay. Aquí tenemos otra variable que es supremamente interesante y es el tema de la inflación, ¿no? La inflación, el aumento generalizado de los precios a través del tiempo. En este orden de ideas, les cuento que quien empieza a medir la inflación no fue el DANE. El DANE no existía. Lo empezó a hacer, si no me falla la memoria, la Contraloría. Si no me falla la memoria, fue la Contraloría. Después crearon el DANE. El DANE empieza su primera medición con 198 artículos. Inicialmente lo hacían en las 4 principales ciudades del país y actualmente les cuento que hay unas listas, una lista de los bienes que se consumen en la canasta básica, sino que como les comparto, pues hoy desafortunadamente la página del DANE se nos cayó porque les quería mostrar pues el detallado de esta lista. Esta lista se actualiza más o menos cada 10 años de la canasta básica. Entonces hay productos que ingresan porque las personas incrementan su consumo y otros productos que van saliendo, ¿sí? Actualmente, y miren, el DAN empezó con 198 artículos, actualmente hay 443 artículos. Y se mide ya no solamente en 4 ciudades del país, sino en 38 ciudades y centros y cabeceras municipales, o sea, en los alrededores. Y en ese orden de ideas, les comparto que se sacaron productos que ya no se utilizan tanto, que me llamaron mucho la atención, pues porque antes sí se veía, ya desafortunadamente no tanto como el servicio de zapatería, ¿no? Antes sí se encontraban fácil como en las esquinas, como en los barrios, ¿cierto? Pues ya no es tan sencillo. El tema también de fabricación de ropa a la medida, los famosos modistas, pues también salieron de la canasta básica. Esta canasta aún le falta ser actualizada porque la última actualización les tengo que compartir que el DANE la hizo en el 2019. Ya estamos cercanos a que la actualicen. ¿Qué sí se incluyó? El alquiler de canchas de fútbol 5, por ejemplo. Se incluyó también el pago de los servicios streaming. Entonces, lo que uno paga cuando compra el paquete de Netflix, de Amazon, de Disney Plus, todo esto se incluyó dentro de la canasta básica. Y en ese orden de ideas, yo creo que todos nos acordamos de tal cual, ¿cierto? Tal cual mide como en un mes qué pasa con un producto. No sé, el caso de la papa, ¿cierto? Entonces él mira en el mes de agosto cómo se comportó y luego mira en el mes de septiembre qué pasó. Si en el mes de septiembre la papa y cada uno de los productos va incrementando su precio, pues esto es lo que genera inflación, ¿no? Ese aumento generalizado. Si por el contrario baja, esto genera deflación, ¿sí?
que es la disminución de los precios en el tiempo, que esto tampoco es que sea muy positivo. Lo ideal, y ya ahorita les muestro países que sufren de deflación, nosotros, los países en desarrollo, como nosotros, normalmente sufrimos de inflación. Y los países que ya están desarrollados, normalmente no quiere decir que todos, pero en promedio, sufren es de deflación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo recomendado o lo acertado es que pues haya una inflación, pero que sea leve y que sea controlada. ¿M? En Colombia, la inflación tiene como diferentes responsables, digámoslo de esta manera. Y uno de ellos es el Banco de la República de Colombia, que esperemos que sí funcione su página. Ellos tienen una función preciosa, aquí creo que está, no me voy a dejar verlo. Esto que es esa belleza, listo, muy bien. Entonces les cuento que antes de ingresar aquí, estos términos como de historia, ¿no? Pero antiguamente las personas pues cargaban sus bienes a través ya sea de metales preciosos o diferentes productos de intercambio, ¿no? La sal, entre otros. Hay lugares en Colombia donde todavía, por ejemplo, no se usa la moneda, sino que pues se utiliza la coca, ¿no? Y tenemos que ser sinceros con ello. Y se hacía el trueque. Entonces resulta que robaban a estas personas y para que no las robaran, lo que hacían era que las guardaban en una casa. Y esta casa generaba un título valor donde certificaba pues que ese metal precioso o ese producto estaba custodiado por ellos y pues era más fácil cargar ese título valor, ¿no? Y menos complicado para que me lo robaran. Y en ese orden de ideas, em, cuando yo volvía a esa casa, entregaba el título valor, la casa pues me quitaba un porcentaje, pero me protegía ese producto y pues hacía que no me lo robaran, ¿no? Y de ahí empiezan a desarrollarse los principales em, billetes en el país de esos títulos valores, ¿no? Entonces les voy a mostrar aquí a manera de historia y saliéndome un poquito de lo que estamos hablando, pero me parece lindo también que ustedes conozcan de historia. Miren, habían billetes de diferentes lugares. Por ejemplo, cerca de Bogotá hay un municipio que se llama Zipaquirá, que era súper famoso, o es súper famoso por el tema del intercambio de la sal. Entonces, miren, él tenía su billete, pero pues no era solo Zipaquirá. El Banco de Antioquia tenía uno, miren. Entonces, aquí está, se los quiero mostrar. Billete Banco de Antioquia. Mírenlo acá. Entonces cada banco empezó a generar su propio billete, ¿sí? Miren, había otro departamento de Antioquia. Esto es súper lindo. En el programa de economía les cuento, nosotros hacemos de vez en cuando, casi cada semestre más o menos, una visita a la Casa de la Moneda del Banco de la República y en el segundo piso están todos estos billetes, ¿sí? Cartagena, por ejemplo, cada uno tenía su propio billete y el problema es que los empezaron a falsificar. Entonces, pues no era como tan sencillo eh, reconocer cuáles eran originales de cuáles no. Y hace 102 años, llevamos con esto, el presidente delegó a un economista muy famoso, que es John Walter Kemmerer, para que él generara o organizara el sistema económico del país. ¿Sí? Entonces, en esa misión Kemmerer, él dijo, no, ya ningún banco se va a encargar de producir los billetes, sino que va a existir solo un banco central que se encarga de producir todos los billetes del país. ¿Sí? Entonces, desde ahí surge nuestro Banco Central, que hoy en día pues lo llamamos Banco de la República de Colombia. Y en el Banco de la República de Colombia, pues ellos tienen la función de producir la moneda, pero en 1991
Cuando se aprueba nuestra Constitución, y les quiero compartir esto que también me parece precioso. em, en la Constitución queda consagrado, espérenme que les quiero mostrar esto súper rápido. Mírenlo acá. La Constitución Política de Colombia, el artículo 371 al 373 están destinados a este tema. Y esto es maravilloso. Esto no lo tienen todos los países, sí lo tenemos nosotros. Entonces dice que se crea el Banco de la República ejerciendo las funciones del Banco Central, pero que tiene autonomía, ¿sí? Administrativa, patrimonial y legal. Entonces esto hace pues que sea independiente del gobierno, que me parece que es algo precioso. Y dice que en este orden de ideas acá tiene diferentes responsabilidades, ¿no? Como ser la autoridad monetaria del país, crediticia, o sea que el banco tiene la función de darle las reglas de juego a los otros bancos comerciales, ¿sí? Él es el que impone las reglas de juego y los otros bancos le tienen que obedecer a Bevillas, Da Vivienda, Bancolombia, Itaú, que ya los pasaron. Bueno, todos los bancos le tienen que hacer caso al Banco de la República, pero además de esto, dice que una de sus principales funciones es velar por la capacidad, y mírenlo acá, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. O sea que una de sus principales funciones es luchar contra este tema de la inflación. Y para eso, él tiene una herramienta muy bonita, pero vi una manito levantada y le voy a dar la palabra. José, tienes la palabra. Sí, sino que quería preguntarte si esta misma historia es como la basada la Casa de la Moneda de Estados Unidos, ¿sí? Que para que el papel o el dólar sea válido, tiene que haber un soporte, que ese soporte sería el oro como tal. ¿Sí? Estoy en la línea. José, una pregunta súper interesante. Em, ¿Cómo decirlo sin que suene tan duro? Nuestra Sí, no, moneda dígalo. estuvo sustentada en oro, ¿cierto? Pero llegó un Sí. momento donde una crisis en términos de oro y el banco ya no tuvo cómo sustentar, pero esto no solamente en el de nosotros, sino como tú efectivamente lo dices, también le pasó a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eh, en la Segunda Guerra Mundial ganaron el grupo de los aliados, dentro de eso Estados Unidos fue el que más apoyó. Entonces, cuando ellos ganaron, dijeron, vamos a reunirnos y reorganizamos económicamente el mundo. Y a esa reunión se le llamó el Bretton Woods. En el Bretton Woods, lo que se hizo fue establecer el dólar como medida de referencia internacional y el dólar como una medida también de paridad con el oro. ¿Mm? Sin embargo, cuando empiezan a haber crisis internacionales, la mayor parte de los países pues tienen que vender sus reservas de oro y no tenían cómo sustentar la moneda. Entonces se salen de ese convenio del Bretton Woods. Sí, dentro de eso, pues a nosotros también nos pasó. Yo creo que ustedes se acuerdan que antes los billetes decían, por ejemplo, 10.000 pesos oro, ¿cierto? Mírenlo acá. Exacto, eh, 10.000 pesos oro. Entonces, profe, un momentico, qué pena. Entonces, ahora en esta década, ¿cuál es ¿cómo llama, digamos, el el dinero, o sustento. el oro, o el material, el sustento que soporta ese papel? Listo, sí, señor. Entonces, cuando esto se cae y los países abandonan este tema del patrón oro, lo que hacen es que se acepta la producción de dinero de acuerdo a el Producto Interno Bruto. Entonces, si el país tiene tanto crecimiento en su producción, puede producir tanto número de billetes y está sustentado por, uno, nuestra confianza realmente, pero dos, la producción que nosotros tenemos como país. Y el Fondo Monetario Internacional revisa en nuestro país que la producción que nosotros hacemos sea proporcional a nuestro Producto Interno Bruto
pues para que no se generen más billetes de los que deben ser y esto tampoco nos afecta en términos de inflación. Entonces, hoy en día está sustentado en nuestro Producto Interno Bruto. No sé si con ello me hice entender. Sí, está todo correcto. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, una de las funciones del Banco de la República es controlar esa capacidad adquisitiva y eso lo hace desde la política monetaria, ¿sí? Entonces, imagínense, en economía nosotros tenemos como un arbolito, ¿sí? Como un arbolito así con ramitas. Entonces, el tronco, esto es política económica, que son como todas las medidas que tiene el país para garantizar, otra vez volvemos a ese término que es tan importante, la calidad de vida de la población. Entonces, una ramita de esas es la política económica. Hay más ramitas. Está la política fiscal, está la política cambiaria, bueno, hay más. Pero nos vamos a centrar ahorita en la política monetaria. Entonces, esa solo la ejerce el Banco de la República en nuestro país. No la ejerce ni el Congreso, o sea, ni senadores, ni representantes a la Cámara, ellos no pueden hacer nada ahí, ni el presidente, ni el alcalde, nadie, solo el Banco de la República es el que interviene esa política monetaria. Entonces, para eso ellos tienen, ¿sí? Y esto lo voy a explicar aquí con Excel para que lo vean, unos instrumentos que son muy interesantes. Entonces, el Banco de la República tiene dos grandes instrumentos para controlar la inflación. Uno, la tasa de intermediación bancaria. ¿Qué es eso? Es la tasa de interés. Entonces, él le dice, siendo el banquero de bancos, a todos los bancos comerciales, señor BBVA, señor Bancolombia, señor Davivienda, usted puede cobrar máximo tal interés y mínimo tal interés, ¿sí? Entonces él puede jugar con dos elementos. Sube la tasa de interés o la tasa de intermediación bancaria o baja la tasa de intermediación bancaria, ¿sí? Tiene esas dos herramientas. Esa es una, ¿sí? La vamos a colocar aquí en amarillito para que veamos qué pasa con ellas. La otra herramienta que también es muy bonita se llama el encaje bancario. Si no me falla la memoria, esto fue como en los 90s, salió como el boom de que un banco lo iban a cerrar y todo el mundo dijo, uy, van a cerrar el banco, pues yo me voy a retirar mi plata. Creo que fue Davivienda o Colmena, alguno de los dos, pero no me acuerdo. Creo más que fue Davivienda. Y todo el mundo se fue a sacar la plata. La función de un banco, pues, es em, recibir el dinero de las personas que ahorran y prestar ese dinero y ganar intereses, ¿no? Pues en términos muy sencillos, esa es la función del banco. Entonces, claro, el banco no tiene ese dinero guardado, el banco tiene ese dinero prestado. Cuando surgió este rumor de que todo el mundo le iban a quitar la plata, pues yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Uno se va corriendo al banco a retirar su dinero. Los primeros que fueron, pues el banco tenía cómo devolverles, pero a los demás, pues no tenía forma. Entonces, para que eso no volviera a pasar en el país, porque fue un escándalo, se creó el encaje bancario. Y el encaje bancario es mínimo, señor banco, en su bóveda tiene que haber tantos miles de millones de pesos guardados para que si ocurre uno de esos fenómenos de especulación y todo el mundo le va a pedir plata, usted tenga cómo devolverles. Entonces, el banco puede subir ese encaje bancario, ¿sí? Es decir, ahí guardan más dinero o bajar el encaje bancario y decir, ustedes pueden prestar más dinero. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, correcto, profe. Listo, listo, les Ah, agradezco mucho. Entonces, el Banco de la República, por ejemplo, sube la tasa de intermediación bancaria, o sea, la tasa de interés. Como el interés es más costoso y a mí de pronto me cuesta el doble, oigan, ojo, la tasa de intermediación está súper alta como dato. Si van a pedir préstamos, este de pronto no es el mejor momento para que le echen una revisada.
Entonces, si la tasa de interés es muy alta y uno sabe que termina pagando 2 o 3 veces ese préstamo, ¿será que uno se anima tan fácil a pedir préstamos? No, no sería viable. No, ¿no es Sí, cierto? no, profe, no. Exacto, no dice, no, yo pues me espero a que baje la tasa de interés. Entonces, cuando sube la tasa de interés de intermediación bancaria, hay menos dinero, ¿cierto? En la economía, pues porque las personas no se van a comprometer a pagar tanto por eso. Y como hay menos dinero en la economía, cuando uno tiene menos plata en el bolsillo, cuéntenme, ¿uno compra más o compra menos? Compra menos, profe. Menos. ¿Cierto? Entonces baja el consumo. ¿M? Y cuando baja el consumo, imagínense que ustedes tienen un supermercado y están vendiendo naranjas y no les están comprando esas naranjas. ¿Qué hace usted, qué hacen ustedes con esas naranjas para que la gente se los compre? ¿Qué hace uno con el precio? Profe, Rebaja. baja. Lo baja. Muy bien, la rebaja, ¿cierto? Para generar promoción. Entonces bajan los precios y cuando bajan los precios, esto genera deflación. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, si el banco en su política monetaria sube la tasa de intermediación bancaria y el encaje bancario, pues trata de controlar la inflación. Que eso es lo que estamos haciendo en este último informe de política monetaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflación debería estar, aquí dice que la meta del banco es el 3% y miren que ahorita en junio la inflación está en el 6,14, o sea, está en el doble. Entonces el banco para frenar el consumo y para que disminuya el precio, él sube la tasa de inflación para que la gente trate de no endeudarse. ¿Sí? Pero diría la reina de belleza, miremoslo del mismo modo, pero en el sentido contrario, ¿no? Baja tasa de intermediación bancaria, entonces la tasa de interés ahorita sí está bajita. Ya no me toca pagar tanto. Ahí sí se anima uno a endeudarse, ¿cierto? Entonces hay menos dinero en la economía o más dinero. Más. Hay más, pero aún así le van a subir al precio porque como hay más demanda. Eh, Exacto, sí, señor. Entonces hay más dinero, el consumo sube, aquí sube el consumo porque si yo tengo dinero, pues yo voy a comprar. Y cuando yo subo el consumo, ¿qué pasa con los precios? Pueden subir. más probable. Correcto, exacto, suben los precios y esto lo que genera es inflación. Subir inflación. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, pues de manera muy simplificada, el Banco de la República tiene estas dos rutas en su política monetaria. O subo tasa de intermediación bancaria en encaje bancario, que es lo que estamos haciendo ahorita para controlar la demanda y que se genere deflación, ¿m? Que trate de bajar los precios, que esto no es inmediato, esto más o menos tiene un efecto como de 6 a 12 meses, o si la economía está mejor y no se está comprando mucho, que esto nos pasó en pandemia, en, en pandemia el Banco de la República bajó la tasa de interés al mínimo histórico para que la gente pues se animara como a consumir, a adquirir préstamos y a reactivar la economía. ¿M? Entonces tiene estas dos rutas. En la actual que estamos viviendo, estamos en esta, por el gobierno que acabó de salir. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, por acá les quiero contar que ahorita la inflación, el mes pasado estaba en 4,5, subió a 6,14, que no es un dato pues muy alentador, ¿no? Pero gran parte viene de la política monetaria y la otra parte viene es del gobierno. ¿Cómo es de mi gobierno? Aumento de ejecución para que las empresas incrementen producción y pues eso también me ayuda a regular precios, ¿no? Si yo tengo más producto en el mercado, voy a equilibrar precios. Entonces ahí mi labor como gobierno pues es apoyar a los empresarios para que se genere producción y ayude a controlar precios. Por una parte el banco hace lo suyo, pero pues yo también le puedo ayudar. En términos de mercado laboral, con base en las estadísticas del DANE, aquí tenemos
tasa global de participación, tasa de ocupados y desocupados. Les voy a explicar rápidamente qué es cada una de estas. La tasa global de participación hace alusión o referencia a las personas que pueden trabajar en el país, ¿sí? Porque aún no se han jubilado, porque no se han ganado la lotería, ¿cierto? Entonces necesitamos trabajar, no nos hemos ganado el baloto, porque no estamos discapacitados, entonces tenemos nuestras capacidades para trabajar, ¿sí? En Colombia, aproximadamente, abuelo de pájaro, somos más o menos 53 millones de personas. Y de esos 53 millones de personas, mírenlo acá, las que podemos trabajar somos el 64,9%. Pongámosle en promedio 65%. Excúsenme, tengo el celular en la mano, estoy haciendo el cálculo. Eso quiere decir que más o menos 34.450.000 personas pueden trabajar en el país, ¿sí? De los 53 millones que somos. Y de esos, sí, de esos 34 millones y medio, el 59,7% está ocupado. ¿Mm? Y el 8% está desocupado. Aquí el tema es mirar desde un punto de vista crítico, ¿cierto? Mis queridos estudiantes y asistentes, ¿qué mide la tasa de ocupación? Porque es que la ocupación desde el DANE no mide a las personas que tienen un salario y prestaciones sociales solamente. Ahí se incluye a la población informal. Y si yo trabajo 1 hora a la semana, así no esté remunerada, yo soy ocupado en el país. Es decir, que si yo cuido a mis hermanos, yo cuido el negocio de mis papás, y a mí no me pagan por eso, para el DANE yo soy ocupado. ¿Mm? Entonces es una estadística interesante, pero hay que mirarla desagregada y con lupa, porque eso no quiere decir que todos los ocupados reciban un salario, reciban prestaciones sociales o estén en formalidad, ¿no? Aquí abuelo de pájaro contarles que la mayor parte de la población ocupada corresponde a hombres, 57,6% versus las damas, 51,6%, ¿no? Qué interesante pues que también se aperturen y se quiten esos estigmas hacia las mujeres en términos de oportunidades laborales que tiene nuestro país. Y pues por tiempo se nos va volando un poco esto, pero ya para cerrar ideas, porque se nos fue este espacio, pero supremamente agradecido con ustedes por su compañía y su participación, les quiero contar que existe una teoría de centro-periferia, ¿sí? Esto lo generó la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por Raúl Presbich, es un argentino. Esta teoría de la CEPAL ha sido como súper criticada, pero yo creo que ahorita está en vigencia, muy fuerte. Y esto refuerza lo que ustedes me han dicho ahorita. Miren, se los voy a explicar rápidamente con un mapa mundi. Qué pena que yo hablo de estos temas y aquí puedo durar horas súper apasionado con ustedes, sino que el tiempo no nos da, pero ya con esto cierro la idea. Así como en la mayoría de nuestras ciudades, si ustedes se dan cuenta, como que la parte céntrica tiene como una buena capacidad adquisitiva y ya cuando vamos a la periferia son personas que migran hacia la ciudad, que no siempre pues uno tiene las mismas condiciones y que pues no tiene el mismo oportunidades de desarrollo de crecimiento. Entonces, esto pasa con esa teoría de centro-periferia. Dicen que hay unos centros en el mundo, que los voy a poner aquí en circulitos, que son países o grupos económicos con un alto desarrollo económico que generan un elevado valor agregado en su producción, ¿cierto? Mírenlos acá. Y la periferia somos esas zonas que no tenemos la misma capacidad adquisitiva, ¿sí? Que somos los que le proveemos de materias primas al resto de los países que sí están en proceso de desarrollo muy fuerte. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta,
pues aquí nos pasan diferentes componentes de nuestro mapamundi. ¿Mm? Nosotros nos volvemos proveedores de materias primas y un bajo valor agregado, como ustedes me lo han dicho, eh, de los países que son polos de desarrollo y de tecnología. Entonces, esa era como la reflexión, pues ya para cerrar y de verdad que agradeciéndoles este espacio tan bonito con ustedes. Y es que nos estamos convirtiendo otra vez en un modelo de centro-periferia, donde nos falta generar no solamente un incremento de productividad, sino como ustedes lo dicen, y me pareció preciosa esas conclusiones que ustedes me decían, estoy totalmente de acuerdo, un valor agregado en nuestros procesos de producción para luchar con salir de esa periferia y pues convertirnos en un país que genere un valor agregado. De verdad que infinitas gracias por su compañía, por su participación en este espacio.